Uno, dos, tres, probando sonido. Ya está. Bueno, ahora sí, continuamos, muchachos. Entonces, bienvenidos todos, por favor. Somos muchos. Tenemos que mantener un poco la gama para que se nos logre escuchar. Yo tengo una voz fuerte, pero de todas maneras. Entonces, estamos diciendo que es el estado sólido. Vamos a dar inicio al curso de estado sólido. Muchos ya lo han visto, ¿no? Y quedaron ahí en el alambrado se quedaron muchos, ¿no? Bueno, la idea es vamos a pasar todos, ¿sí o no? Y las. Bueno, entonces, ¿qué es estado sólido? ¿Qué es un estado? Cuando se habla de estado sólido, simplemente es un estado de la materia, es uno de los estados de la materia. La materia se presenta en diferentes estados. Estado líquido, gaseoso y sólido, ¿cierto? ¿Y qué es un estado? ¿Por qué se le llama estado a eso o qué? Hay unas particularidades en la diferencia en lo que hace un estado sólido, líquido y gaseoso. La diferencia primordial es la distancia en la que están separadas las partículas que componen ese sistema. Por ejemplo, en un gas, en el estado gaseoso, las partículas tratan de estar lo más separadas de sí posible. Si usted en esta habitación mete dos átomos, los dos se separan lo que más puedan entre sí. Esa es la distancia de separación entre ellas. En el líquido, la distancia de separación no es tan grande, pero no es tan pequeñita, digamos como un estado intermedio. Y en el estado sólido, las partículas están lo más cerquita que puedan. Es decir, la distancia de separación entre ellas es lo más pequeño que puede hacer. El estado sólido es más complejo que el estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace complejo? Que estén muy cerquitas, ¿por qué lo hace tan complejo? Porque creen que sea más complejo que el gaseoso. Dejen volar su imaginación. Exactamente. Por las interacciones, los que están juntos, inevitablemente usted está al lado mío, yo me siento los electrones suyos, se los siento yo. Pero cuando están tan lejos, las moléculas o un átomo, no, pues no interactuamos, es muy pequeño, ¿cierto? Y entonces, inevitablemente, cuando usted quiere modelar el estado sólido, se da cuenta de que, ay, hermano, me toca tener en cuenta las interacciones de todas esas cosas que están juntas ahí, sí. Y por eso es que se hace complejo, porque usted necesita entender el comportamiento a nivel microscópico de las cosas que están muy pegadas y que todas interactúan entre sí. Un electroncito dando vueltas alrededor de un atomito interactúa no solo con el núcleo, se supone que solo con el núcleo, pero él también interactúa con los demás electrones que hay ahí adentro también. Y si estamos juntos al lado con otro átomo que también tienen electrones, si yo soy negativo y ellos son negativos, nos repelemos, empezamos como a repelernos. Y entonces empieza el estado sólido como a tratar de desmoronarse eso, porque ellos se tratan de repeler y necesitamos una fuerza que mantenga unidas las cosas. A esa fuerza se le llama la fuerza de enlace. Y nos vamos a dar cuenta de que el enlace que se da entre esas partículas depende del tipo de enlaces que se da el tipo de sol, del tipo de estado. El enlace entre las partículas es muy débil o tal, entonces es un estado gaseoso. Si el enlace es muy fuerte entre ellas, entonces es un estado sólido. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar el estado el estado de la materia, el estado sólido. Hay un estado de la materia, bueno, no se le llama estado, se le llama cuasiestado, porque no cumple con la denominación de lo que es un estado. Si usted se pone a sumar toda la materia del universo, de todo el universo que usted se lo imagine, y usted suma la masa de ¿cuánto habrá en un estado sólido en el universo? ¿Mucho, poquito? ¿Cuánto se imagina? Poquito, muy poquito, ínfimo. Es la cantidad de materia que hay en estado sólido en el universo. La mayor cantidad de materia está en estado ni siquiera, bueno, digamos lo gaseoso, que es el Sol. Sumemos las estrellas, suma de las masas de las estrellas, que para mí sería la mayor masa en el universo, que si sumamos los planetas, sumemos las estrellas, bueno, los agujeros negros y eso, pero quedémonos con las estrellas. ¿De qué están hechas las estrellas? Es un gas, ¿cierto? Está hecha de gas, sí, pero es un gas muy particular. Ese estado en el que se encuentra la materia en el Sol tiene otro nombre. Vuelvo y digo, no es otro nombre de estado porque no cumple, y ya les voy a explicar por qué no cumple con la denominación de estado. ¿Han escuchado la palabra estado plasma? Eso es plasma, el Sol la materia que tiene el Sol es plasma. Usted prende
una lámpara de gas, o prende una candela, o prende un fósforo, y esa llama que sale de ahí, eso es un gas. El gas es lo que produjo la llama. Si usted quita el gas, ya no hay llama. Entonces se necesita algo más para que se produzca la llama. El gas, ¿y qué más? Una descarga eléctrica. Y genera un proceso ahí que es ionización, se empiezan a ionizar todos los átomos que componen ese gas, y al ionizarse y mantenerse la descarga y todo, se forma la llama, o lo que llamamos candela, lo que llamamos sol. El sol es una bola de plasma, todas las estrellas son una bola de plasma, y el 99.9% de la materia del universo está en ese estado de plasma, que no es gas y ya, porque es un gas ionizado. ¿Por qué no se llama estado? Porque para denominarse estado o diferenciarse un estado de otro, tiene que haber una transición en la que mediante una variable de mi sistema cambie para que ocurra la transición. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de estado gaseoso a líquido, líquido a gas, usted varía una de las variables del sistema. Por ejemplo, temperatura. Aumente la temperatura y cambias de estado. Disminuye la temperatura, cambias de estado. Podría ser la presión, no solo la temperatura. Tú podrías dejar la temperatura quieta y empezar a aplicar presión, 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 y cambias de estado. Puede pasar a sólido, a líquido, a gaseoso. Y hay ciertos valores de presión o de temperatura para los cuales hay una transición de un estado a otro para determinado tipo de material. ¿Cierto? Y eso está claro. Resulta que no hay una temperatura ni una presión. Las variables de estado ahí son diferentes en el caso del plasma, y no hay una transición a cierta temperatura o a... Usted puede tener un gas, un plasma a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a altas presiones, a bajas presiones. Esto que hay aquí en el interior de esa lámpara, eso es plasma también. Ahí hay un gas que le generó una descarga eléctrica y generó un plasma como tal. La luz como tal también es un plasma. Entonces, la mayor cantidad de todas esas de materias como plasma, ¿cierto? Entonces, estudiar al universo, necesitaríamos estudiar ese estado. No nos vamos a preocupar por ese, ¿cierto? Pero quería que vieran la diferencia en lo que es el estado sólido y los diferentes estados de la materia, por decirlo así. ¿Listo? Nosotros nos vamos a dedicar al estado sólido. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué queremos estudiar estado sólido? Ya no hemos visto mucha física en la vida de nosotros ya. No es suficiente con Newton. ¿Por qué? Sí. Y solo los transistores. Y ya, ¿cómo funciona un LED, emisor de luz? Me preocupe, no tienen por eso, a eso vinimos a este curso. ¿Ves? Pero de pronto alguien tiene la idea. Porque el estado sólido te explica cómo funciona un LED, cómo funciona un transistor, cómo funcionan todos los semiconductores. Hasta la década de los 40 o 50, muchachos, el avance tecnológico no estaba frenado, pero nosotros en investigación y en aplicaciones que usábamos teníamos materiales que hacían muy engorroso las máquinas que construían. Un transistor era del tamaño de una habitación, hasta podría ser. Un condensador, para poder lograr capacitancias muy bajitas, tenías que coger, si lo vas a hacer de placas, necesitas una cosa. Entonces, variar conductividad eléctrica, capacitancia o ciertas propiedades en un material usado en la electrotecnia, que es lo que nos interesa, dispositivos electrónicos, fibras ópticas, discos duros, sensores, transistores, LEDs, láseres, cualquier tipo de sensor que se le venga de radiación, de presión, todos ellos usan materiales semiconductores. Y los materiales semiconductores nos permitieron miniaturizar los dispositivos. Entonces ya un PC o un componente de un circuito no era una placa así enorme, sino tamaño pequeño, y hemos logrado hasta nano estructurar ciertas cosas. Y micro, dejémoslo pues allí. Entonces, el entender la materia en el estado sólido, que es la materia que usamos para nuestros dispositivos electrónicos y para nuestra tecnología, entenderle bien el por qué, cómo funciona eso allá adentro, nos permitió entonces poder generar guías de onda mucho más pequeñas y más rápidas, generar sensores mucho mejores, más eficientes, más pequeños. Estamos entendiendo el comportamiento microscópico y logramos entender qué hacía diferencia entre un metal y un semiconductor. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la conductividad eléctrica en un semiconductor variaba en
valores tan pequeños que nos podría servir para pasar, para pasar valores de corriente eléctrica muy pequeños. Con metales se necesitan ciertos conjuntos de resistencias para poder lograr lo que queríamos. El estudio de los semiconductores, muchachos, nos abrió las puertas al electrotécnico. Y para eso es este curso, básicamente. El corazón de esto, muchachos, es para que usted entienda cómo funcionan todos los dispositivos electrónicos. Para que usted abra su mente y se dé cuenta y ve, y entonces cómo se puede mejorar y optimizar cierta propiedad de este dispositivo o de este sensor o de esto, lo ve, y entonces también lo puedo aplicar a esto. Entonces puedo hacer que mi celular cargue más rápido. Entonces puedo hacer que el sensor sea más rápido al sentir y mande la señal. Sí, y entonces puedo, todo. Esa es la idea. Que ustedes, al entender el comportamiento de la materia a nivel microscópico, lo cual exige el estudio de la mecánica cuántica, inevitablemente, cuando usted entiende eso, no se trata de estudiar, entender mecánica cuántica. Aquí no, eso no es. Ni muchos físicos lo logramos entender, muchachos. Es muy difícil. En ciertas ocasiones es más fácil. Hágale creer a su cerebro que usted cree, entiende y hágale, aplique, porque es más importante eso. Eso es como si usted quiere entender, papi, ¿usted me quiere? O mi amor, ¿usted me quiere? Sí. ¿Y cómo te entiendo yo que tú me quieres? A ver, demuéstramelo, cuantifiquemos eso. No, pero ¿y por qué me haces daño? Y te quiere, pero te hace daño. Y entonces, entender esas cosas, ¿quién se va a poner a entender el amor, hermano? ¿Quién va a poner a entender a su mujer? Quiérala y ya, y esté con ella y listo. De las mismas de, hermano, hay ciertas bases. Yo no le estoy diciendo de que es que esto es brujería y de que no lo vas a poder entender, no. Pero es más fácil la vida si no tratas de entenderlo y más bien asimilas y ya. También, bienvenido el que le pica la curiosidad y quiere saber y tal. Camino tortuoso, pero hágale, va bien. Y igual también tendrá su satisfacción. Listo, entonces, a la final lo que queremos es aplicar todos esos conceptos de todo lo que usted ha visto, de toda la mecánica de Newton, ondas, teoría electromagnética, ¿ya la están viendo o la han visto? ¿No? Ya, todos. Eso. Entonces, básicamente que todo eso para entender finalmente el porqué del comportamiento de las propiedades eléctricas, en particular eléctricas y ópticas. Eléctricas y ópticas de la materia. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer estudiando 4 unidades básicas. Las cuales son las siguientes. Se las voy a escribir por aquí. Uy, lo boté. No me hagas esto. Ah, ya, aquí está. Entonces, les quedamos por aquí. Física del estado sólido, ¿cierto? ¿Cómo? Claro que sí, hermano. Muchas gracias. ¿El link de qué? Está para los compañeros de Arroba, los de virtualidad. Espérate que me perdí aquí. Vamos a darle aquí compartir todo. Física del estado sólido. Igual estoy yo solo. Nadie se conectó de virtual. Bueno, entonces, vamos a ver 4 unidades básicas. La evaluación va a ser muy sencilla. 4 parciales del 25%, uno de cada unidad. Es la mejor manera, muchachos. Crean. ¿Listo? Entonces, tenemos por aquí evaluación. 4 parciales del 25% de cada unidad. Primera unidad. Entonces, en la primera unidad nos vamos a dedicar a lo que es el estudio de la mecánica cuántica. En ese, digamos, estudio de la mecánica cuántica, empezaremos con lo que es fenómenos como radiación de cuerpo negro. Realmente necesitamos lo que es la cuantización de Planck
cuantización de Planck. ¿Lo han escuchado? Sí, constante de Planck. Es la que vamos a todo el curso. Cuantización de Planck, vamos a ver lo que es el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es por el cual se ganó el premio Nobel Einstein, tratando de demostrar que la mecánica cuántica no era así. Terminó mostrando que sí, hermanos, sí es así. La mecánica cuántica no gustó, muchachos, cuando empezamos a profundizar sobre ella. La mecánica cuántica tiene un problema y es que hasta el momento en 1901, 1902, cuando Planck empezó a pensar en esto, las leyes de la física eran deterministas. Con la ley de caída de Newton, de Galileo, lo que sea, usted puede predecir y predecir, puede apostar y predecir, vea, en este tiempo y con esa masa, la velocidad va a ser, en el tiempo tal va a ser de tanto, y apostar miles de millones de dólares y pum, y le da. O sea, determinista. Todo lo que usted estudió hasta ahora eran con ecuaciones para calcular y ¡pin! Y me dio. La mecánica cuántica no es determinista, es probabilística, azar. A Einstein no le gustaba eso. Él decía, hay un dicho de él que decía, Dios no juega los dados. Él también era como medio religioso, bueno, eso no es mal. Pero él pensaba que el decir no juega los dados, es decir, en otras palabras, el universo no funciona por azar. El universo tiene como un, una flecha que sigue de tiempo, en la eventualidad donde funcionan las cosas, el espacio-tiempo está así bien organizadito como Newton lo había, y no es así, el tiempo es relativo, él se dio cuenta de eso, y tratando de mostrar que eso de que esa probabilidad y de probabilidad, no, eso no es así, no es así, ¡pum!, mostró que sí es así, encontró el valor de la constante de Planck. Para él, a él no le gustaba eso de que probabilidad, por ejemplo, si yo dejo caer esto, yo tengo la 100% de probabilidad de que caiga al piso. Si yo le pego a este muro, tengo el 100% de probabilidad de que como es sólido y yo soy sólido, me devuelva. La mecánica cuántica no lo deja usted decir 100% algo. Usted puede decirle a la probabilidad, si yo le pego a este muro, tengo la probabilidad del 99.999% de devolverme. Pero hay un 0.001% de probabilidad de que yo pase al otro lado por pegarle a esto. Lo que pasa es que no hay suficiente tiempo para comprobar ese 0.00001%. Necesitas miles de años haciendo así para que en alguno de esas, ¡pum!, caiga y pasa. Y entonces, ¿cómo hace el electrón para pasar? Cuando tú conectas aquí, ¡pum!, y haces la conexión ahí, el metal no está conectado con nadie, simplemente, de hecho, no hay contacto perfecto. Hay una cosa de unos nanómetros ahí, ellos no se están tocando. Y sin embargo, el electrón atraviesa al otro lado por efecto túnel. O sea, en efecto, el electrón está haciendo literalmente lo que les estoy diciendo así, atravesó una barrera, la barrera de potencial, la atravesó y apareció al otro lado allá. ¿Cómo lo hizo? La mecánica cuántica lo dejaba. Y él le dice, es que a mí no me importa, yo sí creo en la mecánica cuántica y tengo una probabilidad de pasar al otro lado. Y lo logra. Y lo vamos a estudiar. Y eso en un principio chocaba la mente. ¿Cómo así, hermano? O sea que entonces él puede pasar al otro lado, usted puede decir, cualquier cosa es posible. Y en ese efecto fotoeléctrico, él mostró la dualidad onda-partícula. Esa era otra cosa que no les gustaba. La luz siempre se había visto como una onda. La luz es una onda electromagnética, es una onda, es una onda. Ustedes vieron ondas y vieron ondas de luz y toda la cosa. Y se dieron cuenta, ay, hermano, es que también es una partícula. Y se llama fotón. Y peor, vea esta. Y tiene masa en reposo cero. O sea, es un... ¿Cómo se imagina usted algo que si tiene masa en reposo cero? O sea, no existe. Es algo que no tiene masa, pero existe. E interactúa con todas las cosas. La radiación, pues. Entonces, esa dualidad de que, y también es una partícula, y nos dimos cuenta en el efecto Compton, mandamos rayos X, y ya los rayos X, que siguen siendo ondas electromagnéticas en otra longitud de onda, se comportaban como peloticas que pegaban contra otras pelotas, y había una dispersión, un choque, y se podía determinar. Lo vamos a ver más adelante. Y, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces eso es una partícula. Y vea después,
Llegó otro que, varón de Broglie, que dijo, ve, por allá se acabaron de dar cuenta de que la luz, que es una onda, también dice que es una partícula. ¿No será que la materia, es decir, los electrones, que son partículas, ¿no será que son ondas también? Sí, también son ondas. Y ven en otras cosas peores y que el principio de incertidumbre y que la cuantización de la energía y que todo eso, ¿para qué? Para poder modelar adecuadamente ciertos sistemas. ¿Cuáles sistemas? Por ejemplo, el estudio de un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo no se podía explicar hasta el momento con las leyes de la física clásica. Porque todavía pensábamos, y esto quiero que se lo quiten de la mente, es inevitable, pero a que lo quiten. Un átomo no es una pelotica con pelotitas dando vueltas alrededor de él. O sea, un átomo no es un sistema solar en miniatura que en vez de fuerza gravitacional es fuerza eléctrica. No existe eso, no es así. Eso es un modelo para que su cerebro esté contento. Ay, tan bonito. Eso no es así. No hay una órbita, no hay una trayectoria. El electrón no está describiendo esta trayectoria. Él está en todos puntos, en todo momento está en todos los puntos de la trayectoria. Si usted le ¿dónde está él? Usted no puede decir en dónde está, ahí viene la otra cosa. Entonces la mecánica cuántica no lo deja. Usted puede calcular la probabilidad de encontrarlo a él a cierta región del núcleo. Y se da cuenta de que aquí, en este punto, aquí en esta región, hay el 99.9999% de probabilidad de encontrarlo. ¿Ya? Eso es. Pero él no es que le esté dando vuelta ahí, él está en toda la región. De hecho, como les decía, él es una onda y está regado en toda la órbita. La onda está regada en toda la órbita. Él es una onda, pero también es una partícula. ¿Y cómo le hacemos? Cuando yo les digo, no traten de entenderle el significado hasta filosófico de eso, no, simplemente crea porque así ha funcionado. Bueno, yo sé que no es tan así de que crea, pero para que sea menos tortuoso su estudio, crea y ya. Y si no, intenté darle una explicación. Bien, entonces, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton lo vamos a ver, vamos a estudiar esos fenómenos. El efecto fotoeléctrico, por ejemplo, es la base del funcionamiento de las celdas solares. ¿Cómo funciona una celda solar? Mandas luz, radiación electromagnética, fotones y salen electrones fotoeléctricos. Yo causo electricidad con luz. Cuando estudiemos ese fenómeno, entenderemos, ve, cómo funciona entonces una celda solar. Que no es solamente simplemente manda y ya sale, ¿no? Trae otro montón de complicaciones y de cosas para poder generar la corriente DC realmente. Bien. Y veremos lo que son espectros atómicos. Pasaremos por lo que son la ecuación de Schrödinger. La aprenderemos a solucionar para diferentes sistemas, en particular para un átomo, un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo, para una barrera de potencial, para un sistema de pozos de potencial. Miren lo siguiente. Nosotros queremos entender, como les decía, el comportamiento de la conductividad eléctrica en los semiconductores, por ejemplo. Supongamos que esto es un cristal semiconductor de estado sólido. Después veremos cuáles son los cristales y todo ese tipo de cómo se dan y por qué. Bueno, supongamos que esto es un cristal pensemos lo más fácil de un metal, es más fácil. Pensemos que esto es un cristal de oro. Oro, que hay átomos de oro, átomos de oro, átomos de oro. Usted tiene una barrita de oro y coge un microscopio y se da cuenta de que la materia está hecha por algo que se llama estructura cristalina. La materia en estado sólido. Está organizada de manera en algo que se llama una estructura cristalina. Esto se le llama una celda unidad, celda unitaria. Esto se va a repetir en las tres direcciones del espacio y esa así es donde está organizada la materia. Hay diferentes tipos de estructuras, ya los veremos. Hay estructuras cúbicas, hay estructuras hexagonales, romboidales, bueno, hay diferentes tipos de estructuras. ¿Cómo hace la materia para escoger en qué tipo de estructura se hace? O sea, el oro, ¿por qué escogió esto cubo y por qué no pudo ser un hexágono? Todo depende del atomito que se vaya a meter ahí, cuán gordo es él, por ejemplo. Cuando usted va a acomodar cosas dentro de una caja, dependiendo del tamaño de las cosas que acomode,
le caben más o menos cosas, ¿cierto? Si tienes una caja y vas a llenar de pelotitas de ping pong, puedes llenar bastantes, 100 pelotitas de ping pong, pero si las vas a llenar con pelotas de básquet, ya no te cabrán sino 2 de pronto, bueno, no sé, depende del tamaño pues de la caja. Entonces, depende del tamaño de lo que vayas a ir a meter allá, se van a organizar buscando un equilibrio de qué, de que es que yo me repelo y me traigo con usted y con todos a la vez, hasta que llegamos como un equilibrio en el que lo que usted me jala es lo que me jala usted, lo que me jala usted, entonces yo me quedo como quietito, y ese equilibrio se logra al final dependiendo de cuál es el tamaño de este y la carga de él, porque es que las iteraciones que hay allí son iteraciones eléctricas, no gravitacionales. A nivel macroscópico la masa es demasiado pequeñita, no hay interacciones por masa, por gravitación, hay interacciones eléctricas, netamente eléctricas, de la cantidad de electrones que tenga este. Y resulta que un átomo de oro tiene 79 electrones alrededor dando vueltas, mientras que un átomo, por ejemplo, de aluminio solo tiene 14. Y eso lo hace más gordo. El átomo de oro tiene más órbitas, entonces es más gordo. El átomo de aluminio es más flaquito y entonces al final caben más átomos de aluminio en la misma estructura que la que caben en una de oro, ¿cierto? Entonces, esos tipos de estructuras condicionarán el comportamiento de la, sí, de la materia. Ahora pensemos en la conductividad. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Transporte de cargas, no solamente electrones, en un metal es de electrones, pero puede haber conductividad iónica, por ejemplo. Es transporte de cargas, cargas que se mueven de un lado a otro. ¿Cómo hacemos para transportar cargas de un lado a otro? ¿Qué se necesita? Un campo eléctrico. ¿Y cómo genero yo un campo eléctrico? Con una diferencia de potencial. Eso es, usted coge una fuente, digamos, usted tiene aquí un pedacito de metal, esto de aquí es el zoom, la lupa de esta barrita de oro, ¿sí o no? Y aquí en el interior está esto aquí así, lleno todo en las 3 dimensiones, se repite y se repite y se repite y se repite, y después veremos cómo se repite, cuántos y todo, y cálculos. Listo, que aquí usted tiene la barrita de oro. Y un electroncito, ¿qué es conductividad eléctrica? Resulta que aquí digamos que hay un electroncito. Hay muchos. De hecho, vamos a ver que los metales todos tienen electrones libres en sus enlaces. Está esa estructura y así, y además de que los átomos están pegados, hay electroncitos que están sueltos, literalmente están sueltos. Bueno, no están sueltos, están casi libres. Son los electrones que llamamos electrones de valencia, que son los que están tan lejos del núcleo que, vea, haga de cuenta, esto es como tener aquí todas un montón de órbitas ahí, la última, la por allá lejitos es esta. Y él está tan lejos de ese núcleo, que para él es como si no estuviera ahí al lado de ese núcleo, hermano. Él se puede mover. De hecho, él se puede mover por dentro de todos esos intersticios de red, él se mueve por ahí. En principio se mueve al azar, en cualquier dirección. Ahí se choca con todo. Y ahora usted lo va a dirigir. Coges y le aplicas una diferencia de potencial acá con una batería, le pones una batería que está haciendo, generando una diferencia de potencial, ¿cierto? Y entonces se genera un campo eléctrico en el interior. Ese campo eléctrico acelera al electrón. De hecho, lo acelera en dirección contraria porque el electrón es negativo. Pero, perdónenme, esta vez y el electrón se me va a acelerar hacia allá. Y él se me va a meter, se me mueve por aquí y se va a meterse por entre todos esos intersticios de red y ahí viene la conductividad eléctrica. Hay unos metales que son mejores conductores que otros, porque el electrón se le mueve mucho mejor por dentro de la red que en otros. ¿Y qué hace que se le mueva mejor por la red que otros? ¿Qué creen? Si él está más, mira, si hay más cosas aquí, y él va a venir así a meterse contra ahí y se choca contra estas cosas. De hecho, muchachos, lo que hay ahí en esos puntos de red no son átomos, son iones. Son iones positivos. Son iones positivos. O sea que todo, para él la red cristalina, toda está cargada positiva. Y él es negativo. Entonces cuando él se mueve se siente atraído hacia allí, hacia allí, hacia allí, pero me aceleran hacia allá y me empujan. Y yo termino yendo de un lado a otro. Depende de cuánto me choque en la ida de un lado a otro, es mejor o peor mi conductividad eléctrica. Hay metales que se le chocan mucho a las cosas allá adentro. Por ejemplo, en principio uno creería, si usted tiene más electrones sueltos,
Entonces es mejor conductor, porque transportas mucho. Pero tienes muchos sueltos y todos se chocan con todo. Entonces se vuelve ahí una que finalmente no es mejor tener muchos. El oro es el mejor conductor, con el cobre y la plata. Y tienen todos un solo electroncito de valencia por átomo. El aluminio también es conductor, pero no es tan bueno como el oro. Y el aluminio tiene 3 electrones de valencia por átomo. Pero la red cristalina del aluminio es centrada en las caras. O sea que, además, esto se le llama red cúbica simple, es un cúbito, y en todos los puntos aristas del cubo hay un átomo. Hay otra que se llama red cúbica centrada en las caras. Esa tiene, en todas las aristas están los átomos. Y en los centros de las caras, o sea, aquí, hay otros átomos también. Y entonces hay más átomos, hay más cosas con que chocarse. Y entonces finalmente la conductividad eléctrica del aluminio no es tan buena. No es mala, pues, porque es un metal, pero es mejor la del cobre, la del oro, la de la plata. Todos los metales conducen la electricidad, todos. Porque todos se organizaron en estructuras en las cuales tienen iones en los puntos de red y electrones que se soltaron y quedaron libres en algo que llamaremos un mar de electrones, que se pueden mover cuando yo le aplico un campo eléctrico. Ya bueno, listo, muy bien, y los metales tienen conductividades eléctricas altas. Nos dimos cuenta de los semiconductores. El comportamiento de la conductividad eléctrica en un material semiconductor no es igualito que este. Es más, un semiconductor casi no tiene electrones libres. Miren, en un metal hay del orden de 10 a la 23, eso es mucho, 10 a la 23 electrones libres por centímetro cúbico. Si usted coge un centímetro cúbico, ahí hay 10 a la 23 electrones libres. Mientras que ese para el caso de un metal, en todos los metales en general, varía el número de aquí, 5 por 10 a la 23, 8.9 por 10 a la 23, 6 por 10, pero en general todo, esto en un metal. Mientras que en un semiconductor hay solo del orden de 10 a la 16 por metro cúbico. 10 a la 16. Casi 10 órdenes de magnitud de menos. Y eso tiene implicaciones. El semiconductor no conduce tanta electricidad. Usted no puede generar corrientes de 25 amperios en un semiconductor, no. En un metal sí. El semiconductor no. Pero puede generar valores muy pequeños y muy precisos de corriente eléctrica. Y se pueden usar para dispositivos más precisos que un metal. Un metal te sirve para una línea de transmisión de alta tensión, mande corriente por ahí para alimentar a las piezas. ¿Listo? Pero para el interior del circuito eléctrico es mejor el semiconductor. Los valores de corrientes que se trabajan en el interior de un circuito son muy pequeños y se necesita mucha precisión en el valor. Y eso se logra con materiales semiconductores. Y vamos a estudiar todo ese material de semiconductores. ¿Cómo? Estudiando, como decíamos aquí, esa mecánica cuántica y ecuación de Schrödinger que vamos ahí. La ecuación de Schrödinger nos va a permitir estudiar todo, entender todo. Es una ecuación diferencial, maluquita, pero bueno, ahí la vamos trabajando, la entendemos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno, de ahí entonces pasamos a lo que se llama... Uy, esperen, que me salté un pedazo. Bueno, ecuación de Schrödinger y sistemas a resolver. Los sistemas a resolver de la ecuación de Schrödinger son primero, partícula libre. ¿Alguien sabe qué es la ecuación de Schrödinger? La han escuchado en su vida. ¿Qué será eso? Partícula libre. Después vamos a ver barreras de potencial, perdón, pozos de potencial. Después vamos a ver barreras de potencial. Veremos el oscilador armónico cuántico. Y veremos, me hace falta, el átomo. El átomo. Esas son las 5 cositas que nos interesan para estudiar la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es básicamente una ecuación de energía.
No es eso. Es como cuando usted escribe la suma de todas las energías. Eso es la ecuación de Schrödinger. Solo que a nivel más complejo. ¿Listo? Y lo vamos a usar para estudiar diferentes sistemas. Partícula libre, ¿qué le pasa a una partícula que está sola por ahí? Pozo de potencial, que dibujábamos ahorita, de un electrón, viene por aquí y él puede atravesar ese pozo, pasar al otro lado, quedarse en el pozo o no. ¿Para qué estudiar un pozo? ¿Y para qué me sirve a mí mi pozo de potencial? Yo cuando veo un electrón pasando por un pozo de potencial. Hermano, resulta que cuando el electrón está metido en esta cajita que vimos ahorita, que les dije que él se está moviendo ahí, para él estar ahí es como estar en un pozo de potencial. Muchachos, me van a disculpar un momento, desde aquí de regionalización. Discúlpenme. Ah, bueno, colgó. Que me escriba, ay, es Felipe. Bueno, entonces, cuando el electrón está en esa red cristalina, en esa celda, él es como si estuviera en un pozo de potencial. ¿Por qué? Porque los átomos o los iones que realmente están en los puntos están generando una interacción eléctrica con él, potencial eléctrico que le están poniendo ahí, y si él es capaz de vencer ese potencial eléctrico, puede pasar al otro lado de la red. Un pozo de potencial, bueno, un pozo de potencial es una región confinada en la cual usted confina con un potencial eléctrico, un potencial gravitacional, para que la partícula quede confinada allí. Por ejemplo, si pone, haz de cuenta de que yo aquí pongo una lámina cargada eléctricamente positiva y aquí una lámina cargada eléctricamente negativa y ahí en el interior meto un electrón. El electrón queda confinado ahí por esas láminas en medio de ese campo eléctrico. Y para él poderse salir de ese campo eléctrico que confinaba ahí necesitas entregarle energía a él. Piense cómo se te venga en la cabeza. Y si él pasa la energía de ese campo eléctrico, puede superar el pozo y salirse de allí. Y eso es lo que le pasa al electrón cuando él va pasando aquí. Lo que pasa es que él sale de aquí y, ay, me encontré con otro. Porque la red cristalina es periódica. No hay una sola celda, sino que vienen celdas, 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 celdas para la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. O sea que el electrón no me interesa solo un pozo, que es esto, sino una cosa que llaman barreras o series de pozos. Y para el electrón moviéndose por la red cristalina es pasando pozos de potencial por entre pozos de potencial, por entre pozos de potencial y por entre pozos de potencial. Y eso es lo que hace cuando usted enciende el computador, cuando usted activa cualquier dispositivo electrónico, estás haciendo de que suceda eso. Si usted entiende esto, va a entender el funcionamiento de eso y cómo mejorar, optimizar un nuevo material con una nueva aplicación para, no sé, regiones del espectro electromagnético que antes no entendíamos y no lográbamos usar, ahora sí. Bien, es partícula libre, pozo de potencial para entender eso cuando él se mueve por allá. Barreras de potencial, finalmente también es como cuando el electrón va moviéndose todo bonito y resulta que la red cristalina no es perfecta. O sea, eso que les estoy diciendo de que esto se repite en las tres dimensiones, sí se repite, pero no es perfecta y que en todos los puntos hay átomos y átomos y átomos. No, hay imperfecciones en la red, muchachos. Y resulta de que la red, que originalmente aquí tenía un átomo, aquí ya no lo tiene y tiene la falta de un átomo ahí. No le voy a decir hueco para que no me hagan la analogía con el hueco de los semiconductores de... No han escuchado eso tampoco. Bueno, pero no voy a... De electrón hueco, para electrón hueco, no. Eso es la falta de un enlace ahí, ahí falta un átomo. Y entonces, este átomo de aquí de oro ejercía una atracción o una repulsión contra el electroncito y tal. Y cuando él llega aquí ya no hay ya no tienen la misma interacción que tenía. Y entonces, en vez de ser un pozo, es como una barrera que se le opone al paso. Y también hay necesidad de estudiarlo porque hay imperfecciones en la red. Es más, una red no es perfecta de que no solo que tenga solo átomos de oro, sino que por aquí se le metió un oxígeno, hermano, hay un oxígeno, y vaya, quítelo. Usted puede generar pureza al 99%, pero asegurar de que solo hay átomos de oro en eso es imposible. Ahorita les dije, la mecánica cuántica no le permite a usted decir con exactitud algo, solamente una probabilidad de algo y ya. Por ejemplo, el material semiconductor que más usamos es el silicio. ¿Quién produce silicio? Los alemanes producen obleas de silicio a una pureza del 99%, con unas técnicas de vacío y unas técnicas que ojalá las